Bueno, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Poco un Todo. Aquí estoy, como siempre, con mi amigo, el historiador y analista internacional Ariel Segal. Y hoy tenemos a un invitado a quien conozco personalmente, con quien trabajé. Tuve el gusto de trabajar con él aquí en la Universidad de Ottawa y que he seguido, por supuesto, su carrera académica de investigador y de comentarista, que es Fernando Andach. Bienvenido, Fernando. Muchas Fernando, gracias, Isaac. Gracias, Ariel. bueno, Gracias. gracias a ti por haber aceptado la invitación. Fernando está hablándonos desde Montevideo. Voy a leer un poco lo voy a presentar. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Bergen en Noruega. Es máster of Arts en lingüística de Ohio University, licenciado en letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República. Fue becario de la Fulbright y de la Fundación Alexander von Humboldt en la categoría nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Fue profesor titular y coordinador del Departamento de Teoría de la Comunicación en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, allí en Montevideo. Fue profesor también invitado del programa de postgraduación, este es mi mal portugués, en el doctorado y en la maestría en Comunicación y Lenguaje de la Universidad Tuiti do Sí, Paraná, tuyo, sí, Tuiti, esa es difícil. Esa es difícil. Tuití do Paraná, en Curitiba, por cierto. Estuve por ahí en Curitiba Mira, hace un tiempo, hace un par de años, una ciudad que me ah, gustó mucho. Es linda. profesor de doctorado en semiótica en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Vivió, estudió y enseñó en Estados Unidos, en Noruega, Alemania, Brasil, Canadá y Chile. Y aquí en Canadá, justamente fue profesor titular del Department of Communication de la University of Ottawa, donde yo también trabajo, de 2006 a 2015, donde nos conocimos. Ha publicado 11 libros y el más reciente de ellos se intitula Signos del Imaginario Cotidiano, Guía para Interpretar Nuestra Vida Mediática, publicado por Paidós Planeta, y además más de 100 artículos en inglés, francés, portugués y castellano en su especialidad, que es el estudio semiótico de la comunicación, la representación de lo real en base al modelo triádico de Peirce en los medios audiovisuales y el análisis de la vida cotidiana en sus prácticas y ciclos. Así que como parte de la vida cotidiana hoy en día, de esa vida que hacemos todos en las redes sociales, una de las cosas que se ha observado es la gran difusión que tienen las llamadas teorías de conspiración. Eh, Quiere decir teorías que hay personas que impulsan, que presentan con el fin de explicar cuáles son las causas detrás de ciertos fenómenos, ya sea políticos, sanitarios, científicos, tecnológicos, eh, incluso de los conflictos bélicos. Y queremos empezar nuestra conversación con Fernando, quien ha reflexionado mucho sobre el tema y escrito sobre el tema, sobre todo durante la pandemia de COVID-19, sobre cómo podríamos definir qué es una teoría de conspiración, simplemente para tener como un punto de partida y diferenciar lo que es una teoría de conspiración y lo que no es una teoría de conspiración. Bien. Eh, Gracias por la invitación. Realmente un gusto conversar. Tengo la imagen viva, primera que tuve casi de Isaac, en una oficina en el piso 2 de una casita vieja que había en Ottawa. Yo estaba en el 3 y me llamó una vez a tomar café y me acuerdo que estaba escuchando la radio de Venezuela preparando café en una oficina que era todavía más chica que la mía, que era muy chica. Sí. Así que esa es la imagen primera que tengo como colega que aprecio mucho. Y bueno, vamos al grano. La pandemia cambió todo. Sigo escribiendo, creo que llevo, no quiero exagerar, pero 40, 50 ensayos en una revista en línea que los que están viendo esto pueden acceder, es gratis. Se invita a suscriptores como cualquier publicación en línea para ayudar a los costos, pero es de acceso gratuito
que se llama Extramuros. ¿Mm? El declive de la escritura, ¿no es cierto?, en la época actual, ese sería su subtítulo, la escritura como una forma crítica del pensamiento, eso es lo central. Y decía que sigo escribiendo algunos textos, ¿no? Quizás luego, si hay oportunidad, explico por qué lo considero de una pertinencia enorme en 2025, cuando yo mismo empiezo alguno de esos ensayos, porque son ensayos, ¿verdad? No artículos académicos, aunque hay citas, aparece obviamente la semiótica, es decir, no puedo sacar de mí lo que soy desde siempre, académico, investigador, profesor, pero no son los clásicos, no hay peer review, no hay pareceristas y evaluadores. En fin, decía que muchos de estos ensayos empiezo diciendo, seguramente muchos de mis lectores en esta revista, en línea, en internet, deben pensar, ufa, otra vez con eso, ya pasó, 2021 ya fue, hablo de la declaración, ¿verdad?, de COVID-19, de SARS-CoV-2, y sin embargo yo creo que en absolutamente no pasó, vivimos en un tiempo post-pandémico y eso tiene todo que ver con ese concepto tan trajinado, como muchos otros, de teoría de la conspiración, que en francés se llama conspiracionismo. Me importa el francés acá porque voy a referirme a un par de textos, dos, de hecho, los dos, de los que voy a hablar, traducidos por una colega muy brillante, una lingüista, Alma Bolón, uruguaya, que escribe desde el inicio, desde antes que yo incluso, en la revista, y tradujo un texto anónimo, interesante, que publicó nada menos que Sei, muy prestigiosa editorial sobre lingüística, semiótica, etcétera, ¿no? Desde la primera época de los años 60, y otro que apareció en el Nouvel Observateur, si no me equivoco, de Frédéric Lordon, un economista y filósofo, que se llama El conspiracionismo del anticonspiracionismo. Y eso creo que es fundamental. Hay un momento que, como se dice en Brasil, donde viví y trabajé, creo que no lo puse en el detalle, pero fui profesor invitado del doctorado en Información y Comunicación de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Porto Alegre. Y entonces hay una expresión que dice cayó a ficha. Ahí cayó a ficha. ¿Qué decir cayó a ficha? Ahí algo pasó que uno se da cuenta, uno se despierta, ¿no? Y ahí parece que sonara woke, los despiertos, pero no. Todos mis últimos artículos son una crítica del wokismo, pero eso es arena de otro costal. Decía que hay un momento en que cae la ficha, en que me doy cuenta y publiqué un ensayo de eso, ¿no? Como el largo viaje del miedo hacia el discurso, hacia hablar, hacia pensar, intentando salir de ese largo túnel, que es el miedo, y que mm, un día escuché a un periodista que yo respetaba en una radio, discutiendo allá por abril de 2020, el 13 de marzo fue declarada la pandemia, la emergencia sanitaria en Uruguay, en todo Uruguay, y después voy a hablar de otra fecha que es interesante también, donde se declara la nueva normalidad, así llamada, el 17 de abril de 2020, por el presidente, por la presidencia, también fue la emergencia sanitaria, pero eso fue más personal, más interesante. Entonces decía, en ese largo viaje, mmm, escucho a un periodista, Leonardo Habercorn, que es prestigioso, escribe, aparece en la radio, en la televisión, tiene, en fin, una presencia fuerte, ¿no? Cotidianamente aparece y dice los negacionistas. Y fue como un golpe en el estómago, ¿viste? Eso que te deja sin aire. ¿Los qué? ¿No? Primera vez después uno ya se volvió banal como teoría de la conspiración. ¿Qué dijo este tipo? Los negacionistas, y además decía con el otro periodista que siempre había tenido fama de transgresor, vanguardista, que no les iba a abrir el micrófono, que no iba a permitirles de ninguna manera responder a nada. Las dos cosas me resultaron enormemente chocantes. Negacionista para mí eran los negadores del holocausto, es decir, los que dijeron que no hubo tal masacre, tal genocidio, etcétera, ¿no? Como se puede ver, y de lo cual escribí en un artículo que me gusta particularmente sobre la Shoah. Escribí sobre un episodio de ese film de 9 horas y media de Claude Lanzmann del año 85, sobre el episodio de Abraham Bomba,
que es muy conocido, muy discutido, Sí, en pero en la barbería, ¿no? exacto, la barbería Treblinka, ¿no? Sí. Entonces, que me pusiera en ese grupo, primero, negacionista, ¿no? Es decir, les cuento una mínima anécdota, pero fresquísima, para que vean la vigencia que tiene, y tiene todo que ver, aunque parece que estoy dando vueltas, estoy yendo al núcleo de la pregunta de ustedes, pero necesita este preámbulo. Entre el 1 y el 4 de julio asistí a un masivo congreso, como todo lo que hacen en Brasil, de la ABES, Asociación Brasileira de Estudos Semióticos, en la USP, muy prestigiosa universidad pública, en el departamento organizado, el departamento de lingüística, de lenguaje, etcétera. Entonces había 550 especialistas de todo Brasil e internacionales. Y entre los internacionales estaba un francés, Denis Bertrand, que tiene bastante fama, etcétera. Es de la escuela más bien de Greimas, de Saussure, francesa, obviamente, con una profesora, Diana Pessoa, muy prestigiosa, de San Pablo, ¿verdad? Ya cerca, creo que emérita, ¿no? Veterana, digamos. Y los dos, ¿qué hacen? Y lo vengo siguiendo hace varios congresos, ¿eh? ¿Qué hacen los dos? Hablan sobre el negacionismo, que es una idea fija en Brasil, y lo he discutido en congresos. Esta vez me cortaron, no pude intervenir, pero les voy a contar quién intervino cuando termina esta profesora y este profesor francés de hablar del negacionismo, tanto en la pandemia, dijeron, como el cambio climático, etcétera. Entonces, me robó la palabra un colega que es bastante conocido en el paisaje semiótico contemporáneo de la Universidad de Torino, de Turín, creo que es Turín en español, sí. Máximo Leone levanta la mano y les dice una cosita, ¿no? ¿Vieron cuando alguien dice algo y decís, qué bronca, iba a decir eso, me lo sacó, pero igual quería agregar y no pude? Dice, esa palabra tiene una genealogía particular, viene de los negadores del Holocausto. ¿Y qué tiene que ver eso con la pandemia, con la gente que tuvo una postura, ¿no? Opuesta a las políticas sanitarias, por ejemplo, a la distancia social, el cierre absoluto de las escuelas, liceos, universidades, centros deportivos? En Uruguay, la Rambla que da al Río de la Plata, le pusieron, son todas cosas como grotescas de las que escribí bastante, ¿verdad? El más grotesco episodio fue cuando desalojaron en abril de 2020 a surfistas del Océano Atlántico en la costa, ya a 200 y pico de kilómetros de Montevideo. Hacen todo un operativo con helicópteros, etcétera, para sacar surfistas, supongo yo, para que no contagiasen de COVID a los delfines, tal vez, ¿verdad? Y luego, interesantemente, la Asociación Surfista, y todo esto tiene que ver con la conspiración, hace un video para mí bochornoso, humillante, donde pide perdón públicamente por haber incursionado en las aguas del Océano Atlántico, ¿verdad? Quién sabe qué peligro puede haber corrido el océano, y no sé, nadie más, porque estaban ellos nada más, un grupo de 8 o 10 surfistas. Entonces, volviendo aquí, este italiano dice, no veo la genealogía entre eso, que es algo normalmente o neonazi o revisionista de la historia, ¿verdad? Hay algunos historiadores, ingleses, americanos, no sé, de otros países, que han incursionado en esas aguas, con el hablar de la crítica, las visiones críticas hacia las políticas sanitarias, la pandemia, ¿no? Y muy interesantemente, Denis Bertrand hizo una cosa para mí sofística, equivocada, falaz. Dijo, bueno, ahora yo dije, y él había dicho, pero les explico, que ahora se usa en Francia denialist. Francia tiene mucha habitud de tomar palabras en inglés, como todos los países, ¿no? Picnic, etcétera. Denialist. Él había hablado de eso, pero con sarcasmo, con absoluto repudio, que era lo mismo que negacionista, denialist, ¿no? Entonces no era una respuesta a lo que estaba diciendo este colega italiano, que era que no es lícito llamar a alguien con quien no estás de acuerdo, sobre la crítica que hace, que puede ser mejor o peor fundada, como decía Isaac, recién en la previa. Hay obviamente, en todos los campos de lo humano, hay cosas extravagantes, cosas racionales, cosas, ¿no?, más ciertas, pero lo cierto es que él les da la estocada para mí en que, ¿no?, es una especie de nazificación
de lo que simplemente es algo con lo que estás en desacuerdo. ¿Por qué ponerle negacionismo? ¿Por qué llevarlo a ese campo semántico que nada tiene que ver? Entonces, mi primer conclusión, diría, u observación, es que en un momento, ¿verdad?, donde hay una absoluta monolítica voluntad de controlar a la población del mundo, de hacer vacunar, por ejemplo, a los niños que tenían una incidencia de COVID bajísima, bajísima, ¿verdad? Y que podrían haber disfrutado de la escuela o del jardín de infantes, etcétera, ¿no? Lo que fuera, porque no ocurre ningún tipo de debate. ¿Y por qué no ocurre? Es por la estigmatización. Si vos le decís conspiranoico, que es una palabra interesantísima porque tiene algo de paranoia, de locura, ¿verdad? Es como decirle a Luc Montagnier también, premio Nobel de Medicina compartido por el tema del SIDA, que está loco, ¿verdad? A Kerry Mullis, inventor del PCR, nada menos, que fue la especie de instrumento privilegiado para diagnosticar el COVID-19, ¿verdad? Y que dijo cosas muy interesantes, lamentablemente murió justo antes de que empezara la pandemia, como descalificar. O sea, para mí, teoría de la conspiración ante nada, y termino acá la respuesta que se hizo larga, es un término demonizador. Ahí va, demonizador. ¿Qué quiere decir? Que en mi primer libro de semiótica del año 87, El paisaje de los signos, un capítulo se llama el otricidio. ¿Qué es el otricidio? Es cuando al otro, en vez de matarlo, homicidio, le restás la humanidad, le sacás toda su dignidad y no vale nada. Es un acto otricida. Yo creo que hablar de conspiranoico, que es un término patológico, ¿verdad? Como loco, de hablar de teoría de conspiración como se usó desde el 2020 hasta hoy, es una forma de otricidio, es decir, de liquidar al otro como semejante, de quitarlo del medio como igual y por ende no hay que escuchar nada de lo que dice, todo viene, digamos así, no entre comillas, sino revestido, enmarcado como una especie de disparate, de alucinación, de algo, un devarío. La palabra en español justa es devarío, es un devarío. No hay que, ¿no? Fernando, una pregunta, pero ante una, digamos, una elaboración de argumentos que nos pueden parecer muy ridículos, que nos pueden parecer que están tratando de simplificar realidades complejas, no sé, es decir, los judíos dominan el mundo, eh, que eso viene desde siglos, ¿no? No es algo del siglo XX, siglo XXI exclusivamente. Los terraplenistas, que creen todavía que la Tierra no es esférica. Aquellos que siguen pensando que el hombre en verdad no llegó a la Luna. Estoy dando ciertos ejemplos. Eh, Ujú. más allá más allá de, por ejemplo, si el hombre llegó a la luna o no, que tú, según entiendo, tú planteas que hay que, bueno, obviamente democráticamente hay que permitir que quien dice ese tipo de cosas lo plantee, lo debata y hay que abrir las puertas para cualquier opinión y cualquier creencia. Pero, ¿qué definición utilizamos si no es teoría de conspiración? Bien, gracias por la pregunta, Ariel. Yo digo, soy un gran creyente en la teoría, creyente no sería la palabra justa, suena muy religioso, pero digamos, adhiero a la teoría semiótica de Peirce, que aún los que no hacen semiótica pueden beneficiarse, lo digo en las clases de comunicación, cuando enseñaba en la Universidad de la República hasta fin de año pasado. Hay un artículo muy lindo de él, Ariel, que se llama La fijación de la creencia, que siempre les tomo el pelo a los chicos y digo, parece que fuera algo católico, pero es el siglo XIX, 1877, y ahí Peirce habla de 4 métodos para llegar a una creencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que Peirce dice 2 cosas que son válidas hasta hoy, a pesar de que murió en 1914, nació en 1839, en Boston. Él habla de que toda investigación, en el campo que sea, la medicina, la comunicación, la economía, la historia,
parte de lo que él llamó the irritation of doubt. Usó una imagen fisiológica, la irritación de la duda. Si yo empiezo a sentir acá, atrás mío, que estaba la puerta, que cierra mi escritorio, empiezo a sentir y que después se calla. Y otra vez hay un momento que no aguanto más y me levanto. Digo, ¿quién es? ¿No? O sea, hay algo, lo que llamaría Peirce un percepto, algo que me golpea desde la existencia y que me va a hacer buscar, que va desde lo detectivesco hasta la biología molecular, lo que sea. Él criticaba, Peirce, lo que llamó, criticando a Descartes, el cartesianismo, las dudas de papel. Como Descartes famosamente dice, ¿no? Puede ser que seamos el sueño de un geniecillo, no sé qué. Él dice, eso es una duda de papel. Peirce era muy, digamos así, afín a la ciencia de su Era época, muy obviamente. pragmático en el sentido estricto del término. Y sí, él concibió, ¿no?, el pragmatismo, luego le cambió un nombre, dijo, tan feo que no me lo va a secuestrar nadie, pobre, era William James, al que se dirigía, que era su amigo y benefactor. Lástima que se muere antes que Peirce, le conseguía una plata que le pasaba cada año porque estaba en la miseria, estaba muriéndose de hambre Peirce, ahí en el interior de Pensilvania. Entonces, él cree que toda investigación nace con la irritación, algo que no cierra, decimos en español, algo que te inquieta. Y segundo, El gusanito, como decimos en español. eso, exactamente, Ariel. Y otra cosa que le robó Popper y que era un poco malagradecido porque no cita mucho a Peirce, es lo que Peirce llamó falibilismo, es la piedra angular de toda su teoría, que no tiene nada que ver con la semiótica todavía, ni tampoco la irritación de la duda, ni los 4 métodos tampoco, que no los describí porque se haría muy largo, pero ¿qué es el falibilismo? Que toda conclusión, toda investigación necesariamente es falible, porque somos falibles. Hay, dijo, ahora me hizo acordar, y culpa de Ariel, encontré un manuscrito sobre el que escribí un par de textos que van a salir ahora en Estados Unidos. eh, Hay un manuscrito donde habla, me encanta, dice, hay en la mejor definición posible, escribe Peirce, por ahí por 1906, la mejor definición posible, hay un pequeño ratón, dice, que va a encontrar un lugar por donde meterse. Me encantó la imagen, dice, no lo ataques, es tu mejor aliado ese roedor. ¿Qué quiere decir? Que nunca el conocimiento es tan completo, tan perfecto, tan inatacable, que pueda prescindir de la crítica. ¿Qué me pareció a mí terrible cuando empecé a prestar atención y salí del miedo que aprisionó a todos mis, obviamente, no me considero, no soy Clark Kent Superman, solo Clark Kent, tenía miedo como cualquiera, ¿verdad? Iba a lo de mi suegra, pobre, que le arruinó la vida la pandemia, si después lo menciono en algún momento, si hay tiempo, que vivía cerca de casa, en un apartamento, y le dejábamos las cosas en la puerta, hacíamos toda esa ridiculez que había que hacer que no servía para nada, nos dimos cuenta rápidamente, y lo peor es que no tenía comunicación, no tenía contacto, no manejaba internet, hoy tiene 94 años, imaginen, tenía 89 en ese momento, y degradó su vida social, humana, en fin, como la de tanta gente. Entonces, lo que más me golpeó, fíjense ustedes, de vuelta, teoría de la conspiración, es que a pesar, mi primer texto, que se llama El nada discreto encanto de la unanimidad, publicado en junio de 2020 en Extramuros, dedicaban, no les exagero, 10 horas por día, todos los canales, el de la ciudad, los privados y el público oficial, que es nacional, a hablar de la pandemia, sea programas periodistas, reiteración infinita de los informativos, noticieros, no sé cómo le llaman en Perú, de news, ¿no? Todo eso, y nunca, nunca había un debate. Y yo dije, ¿cómo puede ser? ¿No? Y ahí entra la estigmatización. ¿Para qué vas a debatir con alguien que está loco? Con alguien que es conspiranoico, que es negacionista. Ya con esos términos lo tiraste, como se dice en fútbol, al óvol, fuera de la cancha. No hay que escucharlo, ¿verdad? Como dijo este periodista por la radio, una radio de frecuencia modulada, quizás con poca audiencia, pero se replicaba eso en todos los medios de comunicación. Les cuento una anécdota personal rápida, ¿no? Donde me invitan de un canal donde ya había ido muchas veces. El canal se llama Montevideo, ¿verdad? TV Ciudad, perdón. Es el canal de Montevideo. Es de la alcaldía, digamos. Acá se llama Intendencia, que es muy uruguayo, ¿no? Pero cubre 1,5 millones de personas.
Entonces, yo había ido muchas veces por estar en la facultad, analizar política, era, digamos, una persona conocida e invitada. Y me invitan a un programa nuevo, flamante, que se llamaba, no es el lado B, bueno, ya me voy a acordar, un programa típico donde invitan gente para hablar, ¿no es cierto? Y especialistas, políticos, lo que sea, y el tema era el miedo, el miedo. Fíjense qué interesante, por junio, justo cuando escribí este texto, por junio del 20, y entonces me dan ahí y hablo de algo que había sacado el New York Times, que era unas supuestas fiestas para enfermarse de COVID, que había jóvenes que iban por una apuesta o para agarrarse COVID o no sé qué. Y qué curioso, sale en Wired, que es una revista muy interesante sobre los medios electrónicos, sale que eso es una urban legend, una leyenda urbana, es decir, un mito, que no había tales porque se pusieron a investigar y siempre había un lugar donde caía la historia, donde decía, fue una doctora en un hospital de Texas, donde además el paciente, miren qué bueno, antes de morir llamaba a una enfermera, en otras era una médica, y le decía, quiero arrepentirme horriblemente, ¿no? Vean qué lindas fábulas para atemorizar a la población. O sea, no podía haber para un semiótico más signos, más evidencias de que había. Ahora, Fernando, Sí, ok, ahora sí, o sea que había la intención en el caso de COVID, la intención era descalificar primero a todo aquel que tuviera un punto de vista crítico de las y políticas aterrorizar. públicas y de aterrorizar y producir miedo en la población, porque al producir miedo, eh, pues induce un cierto comportamiento y hace que la gente acepte lo que podríamos llamar la posición oficial. Muy bien, entonces la teoría de conspiración es una forma, desde tu punto de vista, de descalificar cualquier punto de vista crítico. Pero ¿qué hacemos frente a alguien, por ejemplo, que lo acabo de escuchar en un video en YouTube, que dice que, bueno, que al final lo que hay que entender es que nos engañan, que todos estamos engañados, que lo que hay en el mundo es una gran conspiración de grupos que él llama de alguna forma satanistas, que por supuesto están financiados por grandes fortunas como la de George Soros, que buscan esclavizar a la población mundial y que además, bueno, corresponde a una línea de pensamiento que, como decía Ariel, es muy antigua, porque ya sabemos que cuando se habla de George Soros y de satanismo, pues al final es muy fácil concluir quiénes son los principales satanistas. No voy a reforzar ese mensaje. Pero... Entonces, ¿cómo diferenciamos eso, digamos, Mm, que para mí no tiene ningún fundamento, no tiene claro. ningún fundamento empírico? O sea, pero ¿cómo Sí, diferenciamos eso de una sí. crítica Mm. legítima? Claro. Yo te voy a contestar de dos maneras. Me acordé el nombre del programa y no terminé la anécdota que es graciosa. El programa se llama, no está más, La Letra Chica. Y fíjense que cuento esto y mira estupefacto de golpe uno de los tres periodistas que conducían, muy conocido, me dice, entonces tú no estás de acuerdo con la política en absoluto. Pero antes otro quedó fascinado con mi análisis, otro más joven, ese era más veterano, y me dice, vos sos semiótico, bueno, de lo que sea que vamos a hablar acá, siempre te vamos a invitar. Ya se puede imaginar que nunca más volví a ese programa. O sea, incluso no me dejaron terminar mi exposición, me dijeron, ¿sabés que ahora viene otra compañera? Y mucha gente que lo vio, alumnos, compañeros, me dice, ah, no, no terminó, había otra persona, dije yo, y nada más, ¿no? Ven que ahí rápidamente puede parecer paranoico, pero como dice alguien, hasta los paranoicos a veces detectan algo persecutorio. Pero para contestarle a Isaac, voy a ir por un lado primero. Yo fui, digamos, alumno, entre comillas, de una idea genial que tuvo uno de los mayores especialistas en semiótica de Peirce por allá por el año 1993, hace más de 30 años, que era abrir un sitio web que llamó Arisbe, la última casa donde vivió Peirce, en Internet, que se volvió un sitio de intercambio mundial de todos los investigadores que entrábamos ahí y que también
pueden entrar ahora, ¿no? Ahora murió en el 2010, lamentablemente, Joseph Ramsdell, lo gestiona, digamos, la Universidad de Indiana, en Indianápolis, que está haciendo la edición de los writings, de la última obra, digamos, más editada, más erudita de Peirce. Entonces, miren lo que dijo este hombre, ¿no? Él decía, y lo defendía, desarrollaba ideas muy brillantes, él era muy socrático, pensaba que Peirce era un heredero de Sócrates, nada menos, y lo han llamado el Aristóteles, el Sócrates americano, que él estaba en contra, vean ustedes, para responderle directamente a Isaac, en contra del peer review, nada menos. Miren qué herejía, palabra que se usa mucho para los que defienden teorías conspiratorias, herejía, ¿no? Locura, herejía. Es decir, él pensaba que al modo de los físicos, él mencionaba ese ejemplo, que tenían un sitio web donde los físicos ponían los papers, ¿verdad? Que escribían y eran discutidos por la comunidad. Es decir, había una selección natural en términos darwinistas, algunos serían mejores, otros peores, pero él estaba y escribió papers buenísimos sobre por qué contra el peer review. El peer review parece, por un lado, garantizar que los disparates, los desvaríos no van a llegar, ¿verdad? Y es como los fact-checkers, sobre los que podría hablar largo rato, ¿eh? Después sobre todo de declaraciones de Mark Zuckerberg, nada menos, dueño de Meta, en que estuvo sometido a presiones del Estado, del Departamento de Estado norteamericano, para censurar, filtrar durante la pandemia, ¿verdad? Que pone muy en cuestionamiento la propia idea de fact-checker, pero terminando con Joseph Randall, él creía que lo mejor era mandar el texto y que la comunidad de investigación decidiera cuál era bueno, cuál era relevante. ¿Qué hace la dictadura? Cualquier dictadura. Viví muchos años, hubo desde el 73, 12 años de dictadura en Uruguay, ¿verdad? Como hubo en Chile, en Argentina, menos más. Y lo primero que hace que es limitar la expresión, ¿verdad? Porque dice que es subversiva, sediciosa, incluso no se podían nombrar los políticos, ningún político, los políticos legítimos que habían echado ellos del Parlamento, de todos lados, ellos decían los militares que eran innombrables, y si nombrabas un político por un medio, inmediatamente eras echado o peor, ¿no? Entonces, yo estoy a fin de que las peores más alocadas, Isaac, teorías absurdas se decanten, es decir, que las personas puedan críticamente, ¿no? ¿Qué ponen todas las Bueno, te voy a interrumpir allí porque yo creo que tú lo Sí. estás planteando como un ejercicio puramente académico. Pero cuando tú usas Mein Kampf, mi lucha de Hitler, para legitimar una acción política e incluso una acción genocida, y aquí sí utilizamos la palabra en su verdadero sentido, no como hoy se utiliza de manera muy ligera, o cuando tú utilizas los protocolos de los sabios de Sion, que fue una Ujú, invención de la ujú, policía del zar en Rusia, ¿verdad? Como fundamento para los pogrom contra los judíos rusos. ujú, Entonces ya no estamos hablando de un ejercicio académico, estamos claro. hablando de consecuencias terribles para los seres humanos. Cuando tú movilizas la mentira, ¿verdad? Sin ningún fundamento para justificar una acción, ya salimos del terreno puramente intelectual. ¿Qué hacemos frente a eso entonces? Y hoy por hoy, eso no se limita a una publicación que circula en papel y que todavía circula. Yo me acuerdo, siendo estudiante en Venezuela, cómo Mein Kampf y los protocolos se vendían en los pasillos de la universidad más importante del país, la Universidad Central de Venezuela. Y eran obras buscadas, se vendía porque había un mercado, porque hay gente que lo lee no de forma crítica, lo lee y compra esas ideas y cree en esas ideas. Entonces, el problema Entonces, aquí es sí. cómo pasamos de un ejercicio académico a Mm, un ejercicio de instrumentalización política y violenta de ciertas ideas. Sí, yo quiero agregar a la pregunta, Fernando, ujú, tú mismo que viviste la dictadura, al fin y al cabo también las dictaduras, no importa si son de izquierda, de derecha, no importa cuál. Las ujú, dictaduras se fundamentan también en supuestas conspiraciones y son resultado, bueno, no es el resultado directo, pero
utilizan un discurso de que ellos tienen que estar ahí en el poder para defender al pueblo, porque hay una conspiración del imperialismo, o hay una conspiración de enemigos externos, o hay una conspiración de enemigos internos, etcétera. Entonces, me auno a la pregunta de Isaac. Ujú. Este tipo de expresiones, o en vez de usar la palabra teorías, de conspiración, pueden fomentar, y lo han hecho a lo largo de la historia, consecuencias muy malas para poblaciones en países, que pueden conducir a exterminio, que pueden conducir a tortura, que pueden conducir eh, a lo que tú mismo estás luchando para que no ocurra, que es una obediencia y una unanimidad impuesta desde el poder. Entonces, sí, me auno un poquito a la inquietud de Isaac, de que hay Sí. ciertas expresiones de conspiración, no quiero usar ahora la palabra teoría después de escucharte, que deben ser combatidas, y no solo en el terreno académico. Ujú. Yo creo que de vuelta voy a ser insistente porque estoy convencido, pero antes quería hacer un paréntesis. No sé si leyeron en la New York Times de hoy, calculo que tal vez Isaac sí, un texto larguísimo, fascinante de Omer, no Homer, Omer Bartov, israelí, criado en un hogar sionista, lo dice él, estuvo en el ejército de Israel y se llama así el texto. Mira, I am a genocide scholar. I know it when I see it. Soy un erudito sobre el genocidio y conozco uno cuando lo veo. Les recomiendo que lo lean, ¿no? Sí, lo Porque leí, yo sí lo ahí leí. va. Y Yo sí bueno, lo leí y hay opiniones diversas y me eso está bien imagino, me debatirlo. imagino Y que eso está debe bien debatirlo. estar. Eso está bien, Eh, está muy bien debatirlo. pero hay cosas empíricas. Él cita, ¿verdad? Especialistas que dicen, no, no, toda crítica es antisemita, ¿no? Que se parece un poco, justamente, los protocolos, yo lo menciono en uno de mis ensayos, los protocolos de los sabios de Sion, que he robado de una novela, supuestamente, ¿no? Por los nazis, como tanta cosa que hicieron, como de Ewige Jude, ¿no? El judío eterno que hizo La película. Goebbels, creo, ¿no? El documental terrible aquel donde aparecen con todos los estereotipos y prejuicios, el odio, ¿no? Yo creo que es muy peligroso el prohibir la idea esa de empezar. Les recomiendo que lean el texto que está en Extramuros traducido de Frederick Lordon, El conspiracionismo del anticonspiracionismo. ¿Por qué? Porque él dice algo tan razonable, este economista y filósofo, tiene varios libros, ¿no? Que todo el que llega al poder, lo más que quiere es conspirar para estar en el poder y endilgarle a los pobres, a los obreros, a los resentidos, ¿no? El conspiracionismo, o sea, lo proyecta, ¿tá? Pero lo que más le desespera cuando llega al poder es saber quién está conspirando para sacarlo del poder, porque el poder y la conspiración, una de cuyas etimologías no es una reunión del mal demoníaca, sino la unanimidad, el consenso, está en la etimología de conspiratio en latín, que es estar de acuerdo. Y todo poder en lo que se basa, ¿no? Y si uno lee, y lo leí con mucha sorpresa, porque el New York Times no se caracteriza por criticar a Israel, No, pero al revés, Fernando. yo, Se pero yo he leído caracteriza por ser muy crítico a Israel y desde su fundación es un periódico antisionista. La bueno, familia yo fundadora sí, judía, fundadora del periódico, siempre ha mantenido una posición bueno, antisionista. pero Es yo al que no, revés. no he investigado el tema, he Yo sí leído lo he investigado y cantidad te de puedo decir que es ensayos, lo contrario. en cantidad de ensayos justificando después del 7 de octubre todo lo que se hizo, cantidad No, de... no, no, es lo contrario, es lo Pero contrario. Lo que pasa es que, bueno, está bien, o sea, este profesor israelí tiene derecho a expresar su opinión y yo creo que ese derecho hay que defenderlo. Eh, no he leído el artículo, pero sospecho que no voy a estar de acuerdo con él. Pero para mí ese no es el problema. Para mí el problema es contrario, porque él está haciendo una crítica y yo creo, no sé, creo que nadie en Israel va a ir y lo va a poner preso por eso.
¿verdad? No porque Probablemente, vive en Estados Unidos, además. o vive en Estados Unidos, pero Es probablemente profesor puede en ir a una Israel o no universidad. querrá ir a Israel como otros. Pero bueno, no creo que su vida esté en peligro por expresar esa idea. Pero, ¿qué pasa cuando esas ideas se utilizan para poner en peligro la vida de los otros? O sea, el problema es cuál es el límite de lo que es aceptable que la gente diga y que la gente crea. Yo pienso que adjudicarse ese poder es lo más peligroso de todo. Es decir, desde que existe, ¿no?, aquel comité de la Iglesia Católica de vigilancia de la fe que genera la propaganda, que quiere decir fe, la fe debe ser difundida y que termina con la Inquisición, ¿verdad? Con todo lo que sabemos, la parte más oscura, más terrible. Luego ha tenido otras partes oscuras, la Iglesia Católica como corporación, digamos, que todos conocemos más hacia la modernidad. Lo peor de todo, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Ya que hablaron de los nazis. Hay un hombre que sigo mucho, un norteamericano, C.J. Hopkins, Hopkins, es un satirista político, y sacó un libro que llamó El Reich de la pandemia, una cosa así, ¿no? Y puso en la tapa una mascarilla, ¿verdad? Es un gran crítico, así como lo que escribimos extramuros, de las medidas sanitarias, de los absurdos, de todas las persecuciones, y se ve detrás de la mascarilla una esvástica. No se imaginan lo que es la persecución. Está casado con una mujer judía, pequeño detalle, ¿no? Él no es, está casado y ha mostrado en su cuenta, ¿verdad? Escribe en uno de estos lugares de internet, ha mostrado cantidad de libros de historiadores que está la esvástica ahí grande en la tapa, ¿verdad? Spiegel de Alemania, de Berlín, con la esvástica para acusar algo, lo que sea, o sea, un uso de la esvástica, ¿no? La ley dice que el uso de la esvástica para propagar la ideología nazi contra alguna minoría, y lo de él es una sátira de cómo Alemania, por su brutalidad en aplicar, como Argentina, que tengo un ejemplo precioso de Argentina durante la pandemia, que fue mucho peor que Uruguay, hay un solo ejemplo alcanza para entenderlo, ¿verdad? Este, cómo hubo una persecución completamente absurda que sigue. Fue eximido en un juicio y ahora pasó una corte mucho peor contra terroristas. El tipo tiene novelas, obras de teatro, es decir, es el Pero típico... ¿cuál es el tema que lleva a eso, que se haya acusado de terrorismo a esa persona? Claro que vos al declarar, ¿verdad? Lo que vos estás diciendo, hay cosas muy terribles y Ariel también, ¿no? Ideas, Mein Kampf, todo eso. Yo creo que ese concepto de crimen de odio es muy complicado también, ¿no? Porque puede ser usado, digamos, es un arma no de doble filo, de múltiples filos, porque alcanza con que el Estado, un poder, no necesariamente una dictadura, porque se volvió casi, no sé si llamarlo dictadura, pero un autoritarismo, ¿verdad?, sanitario terrible, que cerró todo, que no justificó de ninguna manera por qué había que usar ese trapo sucio, que está recontra demostrado que no servía para nada. Las máscaras I95 que usan los cirujanos hay que tirarlas a la hora, creo, en una operación. Y ese trapo sucio lo que hacía era enfermar a los pobres empleados, que yo los veía, que estaban horas con eso, martirizados en los negocios, en todos lados. Entonces, yo creo que hay que tener súper cuidado, mucho cuidado, que acusar a alguien de conspiranoico, de tener una teoría de la conspiración. Yo no niego que haya peligro, pero la vida es una serie de riesgos, ¿no es cierto? Y no creo que esos, por ejemplo, que empiezan a matar, ¿no?, en Estados Unidos, que agarran una ametralladora, etcétera, ¿no? O los incel, o qué sé yo, todas esas cosas horribles que pasan en el mundo, tengan que ver con la teoría de la conspiración, tienen que ver con patologías sociales, con problemas psiquiátricos, con problemas de soledad, infinitos, pero prohibiendo, diciendo no Ah, habría que editar más este libro, habría que prohibir este video. no, no, No lo muy bien. veo, O sea, bien vamos a Néstor. partir de la premisa. Yo, en principio, estoy de acuerdo contigo que, en principio, lo que hay que proteger es la libertad de expresión en su sentido más amplio. Y eso es fundamental en,
en la academia, fuera de la academia. De eso yo creo que en general estoy de acuerdo. Pero vamos a hablar de algo para ir cerrando, ya que tú Ujú, eres un especialista en semiótica y te interesa mucho estudiar el lenguaje, de cómo las palabras se van degradando. O sea, por ejemplo, la palabra genocidio ha estado muy en boga últimamente. Tú la acabas de mencionar ahora. ujú, Eh, y es una palabra que tiene una carga tremenda como la palabra negacionista. ujú. Y entonces se utiliza de una manera muy regular. Lo mismo pasa con la Y palabra fascista. y si Ujú, me disculpas, Isaac, también la palabra genocidio, como tú decías de alguna otra palabra, tiene un origen. El origen es un señor que se llamaba Rafael Lemke, un experto en derecho internacional, sí, lo cita que, este hombre. en el año 48, bueno, antes, pero en el año 48 se hace la primera convención sobre Sí, genocidio en las Naciones sí. Unidas y él plantea utilizarla para casos muy específicos donde se Ujú, tipifica exactamente, sí, justamente para distinguirla de de otras atrocidades masivas. Y entonces, poco a poco, se van creando otros términos, como son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, limpieza étnica, etcétera. Por lo tanto, se puede debatir perfectamente si lo que Claro, pero pasa en Gaza es un por genocidio o lo ejemplo, otro, pero hay que tener cuidado de la carga claro, pero que entonces implica tenemos cada palabra. genocidio es un ejemplo. La palabra claro, fascista es otra. Y te voy a poner claro, otra palabra que tú claro, mencionaste, claro. que es Sí, sionismo. No, claro, sionismo. Es sí. intelectual. No, no, intelectual, pero sionismo. Quiero, porque el sionismo es una palabra recurrente en todo aquello que plantea que hay una fuerza, ¿verdad?, que Ujú, controla el mundo. Y esa fuerza, bueno, no son muy originales, porque eso ya lo hicieron los policías del zar cuando utilizaron los protocolos de los sabios Sion, pero está también la palabra sionismo. Entonces, sí. ¿qué Ah, hacemos con esas palabras que van sí, perdiendo su sentido porque entran en una especie de barrena de banalización? Se sí, banaliza, se usa sí, la palabra y va perdiendo totalmente su sentido. sí. Todo el mundo es fascista, todo es Ah, genocidio, ajá. todos somos sionistas en el peor sentido de la palabra. Yo me siento muy afín al sionismo, por ejemplo, y no creo que sea ni una persona malvada ni tengo Mm. particular poder para controlar el mundo. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Sí, si me permiten, con permiso de un podcast y con defendiendo la libertad de expresión, no había pensado entrar tanto en el tema complicadísimo que llevaría horas, cientos de horas, porque no lo puede resolver el mundo. Solo recomiendo que lean ese texto de Omer Bartov, que es muy sólido y habla del Lo origen leí, de la palabra. Habla, no, lo no, leí. por eso digo, vale la pena leerlo. Pero déjeme una cosa, ¿no? Porque quiero responderle a Isaac algo que dijo antes que es clave para entender la teoría de la conspiración. Uno piensa en general, creo que lo dijo, no sé qué presidente, fue quizá Obama, alguien en calzoncillos en el sótano de la casa de la madre escribiendo locuras, ¿no? Fíjense que en el año 22 se hace un seminario virtual, ya no había que hacerlo, de la Universidad de la República, que es la más importante de Uruguay de investigadores, para estudiar la pandemia, para distintos enfoques. Se aprueba nuestra mesa, que está compuesta, esto es lo que quería decir antes de terminar, por un biólogo molecular cuya tesis de doctorado fue el PCR, el test, ¿verdad?, que inventa y gana el premio Nobel Kerry Mullis, y que Kerry Mullis dice no sirve para detectar una enfermedad como el COVID-19, no sirve, por supuesto se lo usa igual. Entonces, hacemos una mesa con él la dirige, biólogo molecular de la Facultad de Ciencias, es lo más alto que hay en Uruguay, es como, ¿no? El nivel máximo, o sea, no estamos hablando de alguien en calzoncillos, ignorante, frustrado, que drop out, como se dice en inglés, que dejó los estudios, no, de un doctor en ciencia. Luego había un doctor en la Universidad de Stanford, que es el editor de la revista. Luego estaba Mariela, mi esposa, que es doctora de la universidad con el mejor programa de psicología evolutiva de Brasil, doctorado allí. Estaba yo, que tengo dos doctorados, en fin, y muchos libros. Había un doctor también de Stanford, creo que es un sociólogo. Bueno,
estábamos para hablar de la posición crítica sobre la pandemia. Nos dejaron milagrosamente, entramos, se filma, ¿verdad? Porque es en Zoom, y al tiempo empiezan a subir todos los videos. Fíjense ustedes, suben todos los videos de todas las sesiones simultáneas, como cualquier congreso, y el nuestro no. Pasa el tiempo y al final empiezo a escribirle a la directora, se llama Espacio Multidisciplinario de la Universidad de la República, ven ustedes, académica, libertad académica, y le digo, ¿dónde está nuestro video? Porque están todos los videos menos el... Ah, no, estamos trabajando. Pasa el tiempo, no lo sube. Vuelvo a preguntarle, ¿sabes lo que me dice? Esto para mí cierra todo. ¿Sabes lo que pasa? Cada vez que lo pusimos, YouTube lo bajó, Sí. lo censuró, lo canceló, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, miren qué bien, es, ¿no? Poner ¿no? Nada, o sea, en todos vos entrabas y veías la cara de Isaac, de Ariel, de Fernando y te daba ganas de entrar y escuchar qué dijeron. Acá no, había solo un cartel y abajo chiquito un link que te mandaba fuera de ese lugar académico, legítimo. Yo lo comparé con las revistas eróticas de los años 60, 70, que había un estuche, pero no es el problema ese. El problema es que la universidad fue antiética. Tenía que haber dicho, sacamos esto porque YouTube lo censuró y defendemos la libertad académica. O sea, nos sacaron del ruedo, habiendo un biólogo molecular, 4 doctores, ¿no? Ay, me faltó uno que no es doctor, pero que sabe muchísimo, licenciado en ciencias del entorno, ¿verdad? Que ocupa un lugar altísimo en un ministerio que tiene que ver con el medio ambiente, etcétera. O sea, yo lo que veo de la teoría de la conspiración es que sirve para, es una trampa ideológica, es decir, es donde habrá gente totalmente que devaría, que inventa, que puede llegar, aunque ahí yo entraría en otra discusión, ningún signo determina que vos vayas y mates a alguien, prenda fuego a una iglesia, eso viene de cosas mucho más complejas, estoy pensando en el Deep South, en los años de la ley Jim Crow en Estados Unidos, ¿verdad? Estoy pensando en Sudáfrica del apartheid, etcétera. Es decir, dudo que venga de leer de una noticia en un diario, de un uso de una palabra tan gastada hoy como nazista, como nazi, etcétera. Hay una ley en YouTube, en Internet, que en una discusión de Internet se puede medir el tiempo antes de que uno le diga al otro nazi, ¿no? Ahora olvidé el nombre de esa ley, que es un abogado que la hizo media irónicamente. A lo que quiero decir es que tanto conspiranoico, hablando del poder de las palabras, ¿no? Como teoría de la conspiración, como negacionista, etcétera, etcétera, ¿no? Virus planista, escuché eso mucho, virus planista, sirven para un fin otricida, absolutamente injustificable. No hay nada que justifique que una serie de académicos serios puedan estar equivocados. Quizá todo lo que escribimos, lo digo en serio, en Extramuros, si soy fiel al falibilismo de Peirce, esté mal. Pero ¿por qué censurarnos? ¿Por qué sacarnos y no decirlo? ¿Por qué ser tan, digamos así, genuflexos ante el poder de YouTube? O sea, la Universidad Mayor de Uruguay se arrodilló ante el poder de una corporación comercial como YouTube. Eso me parece mal. Me parece que no. Fernando, quiero entender el concepto. La universidad trató de subirlo a YouTube y YouTube no lo aceptaba. Claro, y Eso es nunca hubiera lo que... ganado, Ariel, porque YouTube es más poderoso que Uruguay 1000 veces. Por Pero eso, sí puede qué podía hacer la universidad para contrarrestar eso? denunciarlo, poner Ah, un ok. cartel grande así, porque fue lo que pasó, me lo dijo la mujer, Ariel. Cada vez que lo pusimos, o sea, está ejerciendo una censura con la cual la UDELAR no está de acuerdo, pero no puede hacer nada porque no va a vencer nunca. Es Goliat, ¿verdad? Y David. Claro que no, Sí. pero no hacer lo que hizo es lo peor, porque nos sacó, o sea, nos descalificó, nos deslegitimó y éramos legítimos. Nos habían aceptado en ese congreso virtual y quedamos fuera. ¿Cómo puede ser? Me parece que Isaac tiene razón. Hay palabras que son manejadas con ligereza, genocidio, dictadura, nazi, tantas palabras, pero teoría de la conspiración es usada como un arma arrojadiza. Es decir, si yo declaro herético, como en la época de la Inquisición, a alguien, lo quemaban vivo, ¿no? Como a las mujeres antes la declaraba bruja, alguien decía, ¿no? Como Arthur Miller en Las Brujas de Salem, la vi
conferenciando con el maligno a una pobre mujer que era vieja y tenía ese problema de ser pobre vieja y la quemaban. Entonces, a mí realmente entiendo el temor de ustedes y seguramente desde algún lado ustedes lo encuentran justificable, pero yo prefiero realmente un mundo donde no haya ese tipo de cancelación, ¿verdad? De censura despiadada que hace que el poder sea monológico, como fue en Uruguay. ¿Por qué durante 2 años escuchamos a los mismos científicos ir hasta no sé cuántas veces a todos los estudios de televisión? En el primer artículo yo mostraba las fotos de la magnificación del SARS-CoV-2 que parecía aquella película, ¿se acuerdan? Alien. ¿No? Alien, el octavo pasajero. Llegaba el ministro de Interior a calmar a la gente y la pantalla gigante mostraba el bicho que se lo iba a comer, que saltaba así, ¿no? Es decir, no hay que ser Guy Debord, sociedad del espectáculo, para ver que el poder hizo un espectáculo de la pandemia y no fue discutido nunca. Se dio vacunas experimentales, vamos a ver qué pasa. El VAERS tiene datos muy importantes, aumentan las muertes de jóvenes, ¿verdad? Por aceleración del ritmo de la sangre, etcétera, es decir, trombosis, ¿no? Se diaboliza. Leí un artículo en el New York Times ahora que perdonaba a Djokovic, el grandísimo tenista mundial, por fin lo perdonaba porque se está por jubilar, porque no se quiso vacunar y perdió un récord mundial en Australia, casi lo llevan preso. Es decir, para mí hace falta coraje. Yo no lo vería tan lo maligno, que entiendo como lo ven ustedes, de decir, bueno, esa teoría, ¿no? Pero ahí ya hay otra cosa. Si alguien pone un aviso en internet para explotar un edificio, matar a alguien, es otro cantar. Ahí ya no hay teoría de la conspiración. Allí hay un plan para matar a alguien o atacar a alguien. Es distinto, ¿verdad? ¿Quién mató a Kennedy? Yo qué sé. Es decir, es difícil no creer ahí que hay una conspiración. Lo dijo, parece, el propio John Fitzgerald Kennedy antes de morir, poco tiempo, que él sabía que había una conspiración. Allen Dulles, el jefe de la CIA, ¿verdad? Se sabe que no fue un solitario tirador, Lee Oswald, etcétera. Entonces, yo creo que, disculpen que hablé tanto de la pandemia, pero fue cuando me interesé por esto de la conspiración y ver cómo el poder volvió tan genuflexos, tan absolutamente obsecuentes a todos los periodistas, que llamé en algún texto parodistas, una parodia del periodismo. Hubo uno incluso que se arrepintió, escribió en un semanario muy prestigioso que lamentaba haberle cerrado el micrófono, que abrió a las personas más canallas, dijo, hasta dictadores, etcétera, pero no a los negacionistas, y después se arrepintió y sacó una carta abierta, interesante, donde me nombra, entre otros, que dice que somos personas que piensan, respetables, pero ven que términos como teoría de la conspiración sirven para que tu conciencia esté tranquila. ¿Por qué no lo No, dejan hablar, fulano? permítame Bueno, una ya última tenemos que ir pregunta. cerrando porque Sí, nos hemos sí, pasado un Isaac. poco del tiempo. Una última pregunta. Una teoría de conspiración muy reciente, QAnon, ¿no? De que hay una conspiración de los liberales, en el caso de Estados Unidos, la izquierda, vamos a decir, de Estados Claro. Unidos, en el que estaban la gente del Partido Demócrata, gente de Hollywood, gente, obviamente que los trumpistas no simpatizaban con ellos y Ujú. que tenían redes eh, con niñas De tráfico de niños, menores, tráfico de niños, que eran pedofilia. pedófilos, Sí, sí. cosas por el estilo. Trata de ¿Tú personas. te parece bien darle espacio público y debatir seriamente con gente que sostiene ese tipo Mm, de expresiones mm. y invitarlos a hablar en una universidad sobre ese tema? Quiero Mira, entender un poquito hasta eh, dónde me tú viene, consideras me algo viene, ridículo o no. sí, me viene muy bien la pregunta, Ariel, porque justamente, ¿no? Eh, En Brasil no he logrado en los congresos que he ido tener una discusión seria sobre la pandemia, etcétera, porque aparece el nombre del monstruo, del diabólico, de la encarnación del mal, Jair Bolsonaro. En Estados Unidos es lo mismo. Vos decís Trump y la palabra nazi, fascista, acá le llama a uno Orange Hitler, ¿no? Porque es como naranja, etcétera.
dejando de lado lo humorístico y todo, yo pienso que el tener esa cosa absolutamente, mm, ¿cómo diría? Cerrada, ¿verdad? De asociar algo tan complejo como una sindemia, como escribió Nature, una de esas, ¿no? Que es peor que una pandemia porque afecta todo en la vida, y pegarla a la personalidad de un político que puede ser horrible. No digo que Bolsonaro sea bueno, ni Trump menos, no importa. Me parece que es lo que llama, y que lo dije al principio, de los métodos de creencia, es el método de la tenacidad, el método de la prioria, el método de la autoridad, no el método científico. Es decir, yo voy a elegir ese rostro, esa especie de monigote, de ser monstruoso que se llama Donald Trump o Bolsonaro o ahora este otro del Salvador, ¿verdad? Para condenar todo lo que esté alrededor de ellos. Si cuestionan la pandemia, si dicen lo que sea, está mal porque eso es la fuente envenenada en retórica, ¿verdad? Todo lo que viene de ellos es veneno. Y eso es una forma de cerrar la mente. Yo no estoy diciendo que QAnon sea una lección cívica para la vida o que el Trump sea un gran estadista o Bolsonaro, pero creo que la tarea de gente que estudia, como ustedes, como yo, es precisamente, termino con una frase de Peirce que lo dice todo: do not block the road of inquiry. No hay que obstaculizar el camino de la investigación. Yo creo que términos como teoría de la conspiración, conspiranoico, etcétera, bloquean, ¿entendés? Hacen algo visceral. ¿Quién lo dijo? Bolsonaro. ¡Ta! ¿Quién lo dijo? Trump. ¿No? Puede ser que el 99% de lo que dicen estos personajes esté mal, sea antihumanista, sea burdo, sea grotesco, pero eso no puede hacer que bloqueemos el camino de la investigación. No se sabe casi nada de la pandemia todavía. Lo del pangolín es un chiste, ya nadie cree lo del pangolín y el murciélago, y nadie habla de eso. En Uruguay no se dijo nada de Fauci siendo llamado por el parlamento, por el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? El poder legislativo, y él aceptando que inventó lo de distancia social, que sabía que la máscara no servía para nada. De eso acá no se habla nunca en los medios. Qué raro, porque Fauci era el papa de eso, y todos los que estaban contra él eran conspiranoicos. Entonces, ¿por qué no se dice hoy todo lo que ya sabemos? Y porque Donald Trump y porque Bolsonaro, eso es un error enorme, ¿eh? Como los fact-checkers, confiar ciegamente. Decían los latinos: quis custode custode, ¿quién vigila a los vigilantes? Lo dijo Zuckerberg, estaban bajo la égida del Departamento de Estado. Les decía qué cosa publicar y no en Facebook. ¿Mm? Eso es gravísimo. ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está la libertad académica en un país como Uruguay, sin dictadura, donde nos bajan de un foro académico, donde no dijimos nada prohibido, no hablamos de que no había que vacunar, no hablamos de las vacunas, hablamos de otra cosa, pero nos bajaron? Y la universidad que hizo fue cómplice. Claro que no va a vencer a un monstruo como YouTube, que es de Google o de quien sea, pero sí podía haber dicho: esto está mal, esto es una conspiración. Ahí tiene una conspiración. Conspiró con YouTube para que no nos pusieran porque no dijo nada. Entonces, Bueno, muy bien. Muchas Bueno, gracias, gracias, Fernando. Fernando. Muy interesante tu perspectiva sobre el tema. Fue una muchas discusión gracias. muy rica, como era de esperar también, con algunos desacuerdos. Y te Eso es lo agradezco mejor. muchísimo. Exactamente, esa es la idea de este Claro. espacio. Y como te dije, por supuesto que la libertad de expresión es un valor que hay que defender, y nosotros en el mundo académico, pues más que cualquier otro. Así que muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Isaac, Ariel. Un gusto conocer a Gracias. conocía, y fue un placer hablar con ustedes porque sabía que iba a haber ese espacio. Lo daba por descontado. Sé que Isaac es un gran debatidor, ¿eh? Estuve en una clase de él una vez, me acuerdo que me pidió que fuera, y había debates en esa clase, era parte de la mecánica, y creo que el debaticidio es el peor legado que puede dejar una sociedad. La muerte del debate, el debaticidio, es el fin de todo, Así del es. camino intelectual, de la investigación. Así que bueno, gracias y buenísimo, suerte con el podcast. Gracias a ti. Hasta Gracias. la próxima. Nos vemos.